Ándale, está muy bien. Esa música era de mi papá. Le fascinaba ese tipo de música. Sí. Es el foxtrot, ¿verdad? A Sí, mi las- mami también. Y lo música de bailaba las mi grandes padre. bandas. Exacto, exacto. Ujú, Mi papá cuando estuvo en Seattle, que estuvo estudiando, ujú, allá él le tocó la temporada de las grandes bandas. ujú. Y le tocó ir a ver a, Ay, no me digas, ¿se lo vio en sí, vivo? ajá, A Glenn Miller. Glenn Miller, Wow, qué padre. a los hermanos Ari Shaw. Bueno, Pues fíjate que yo nomás he oído a Glenn Miller de ese estilo. O sea, no me he dado cuenta que de otros. Pero le ponía a mi mami a Glenn Miller y luego empezaba a llevar el ritmo. ¿sabes qué era lo que hacía mi papá? Ujú. Todos los días, a la hora de la comida, llegaba a la casa y luego ponía un disco de ese tipo de música de él, Ajá. se ponía a leer el periódico, ya lo ojeaba, se iba y se acostaba a tomarse una siesta antes de comer. Ah, ok. Y ya después le hablaba a mi mamá, vente a comer, y ya comía mi papá y ya era cuando terminamos, y ya después ya se iba a la oficina, Ajá. cosa que la gente primero come y después Sí, se toma la sí, porque siesta. cae de peso la comida, Sí. exacto, ajá. Ujú. Y luego Y él después al revés. y mi papá lo hacía al revés, por eso mi papá siempre fue muy delgado, porque pues no, nunca tomó peso porque no tenía esa mala costumbre que tenemos mucha gente. Exacto, sí, es cierto. No, es que fíjate que fue una generación muy limpia de malos hábitos, ¿verdad? Y por eso pues, tenían caudales, tenían éxito en sus negocios. Ah, qué padre. Ahorita, ¿qué hora son? Ya, pues ya me entramos, Walter. Sí, tú me encantaría eso de... Un minuto, A ver, según yo. coge tu micrófono, Walter, por favor. ¿Verdad? Coge tu micrófono, por Este. favor. Ujú. Sí, también voy a poner exámenes, es que... O sea, todo en mood, aunque no suene. Oye, vamos a hacer posada de Rotaract. O ya Me nos vimos imagino. mucho este año. No, Ya o lo sea, usamos. lo que pasa es que no sé si recuerdas de que las anteriores siempre han sido después de Navidad, porque no falta que vamos haciendo la tal fecha. No, yo no puedo. Vamos haciendo otro día después. No, tenemos posada, quién sabe de dónde. Y casi por lo regular siempre están, ¿verdad? Y para juntarnos y comer unos tamalitos, pues pueden ser. Es que me parece post. súper buena idea vernos en enero mejor, sí, Ujú. exacto. Más bien brindis para arrancar el año, ¿verdad? Exactamente. Para que vayan, sigan nuestros éxitos en nuestras empresas. Los exitosos. El que me dijo que nos vio fue Dani. Digo, perdón, que nos vio, que no soy yo. Sí, sí. Ujú, Y ahorita con el recordatorio que pusiste, ujú, es muy probable que se vaya a suceder otra vez. ujú. Sí, porque pues, Daniel ahí en la oficina pues, siempre tiene Tiene cómo estar oyendo. como- Más lo cuando Ajá. andan de aquí para allá, ¿verdad? Yo todo el día escribo en este cuaderno y uno supone que, mira, acá está, acá está.
Muy buenos días. Arrancamos la semana en la que honramos a nuestros muertos y muy especialmente en México. Por eso tenemos hoy la visita de Balta Lozoya. Hoy volvemos al tema de la semana pasada, que a mí me parece importantísimo rescate de todo lo que son la historia de los servicios funerarios en Chihuahua, en Chihuahua capital. Pero en lugar de poner un programa del significado de los altares y eso, pues qué mejor que traer en vivo a las personas que se han dedicado con gran cariño al traslado final de nuestros difuntos. Por mucho tiempo mantuve como anhelo 4 destinos de viaje. Yo solía sostener que no me quería morir sin, número 1, estar en Oaxaca en un festival de la Guelaguetza. Número 2, estar en Chichén Itzá en un día de mi santo, el día del 21 de marzo, que es el descenso de Kukulcán. Número 3, velar toda la noche de muertos en Janitzio. Y el cuarto era visitar Mixquic, San Andrés Mixquic, en un día de muertos. Los 2 últimos puntos no los he cumplido y ya no los deseo, ya no los quiero. Porque hoy, cimbrada profundamente por el fallecimiento de 3 seres queridos, estoy convencida que su lugar está en la gloria, que si quiero cumplir con ellos, es despedirlos honrosamente y ser su iglesia militante todos los días. Darles ofrendas diarias de privaciones y oraciones. Me sobra el altar de muertos, con su papel picado y sus adornos. Mi misión es diaria, constante, profunda. Los extraño mucho, tanto como deseo que ganen el mejor espacio cerca de Dios y María Santísima. Hay que despedirlos honrosamente hasta el final. Y su final realmente nosotros no lo sabemos canalizar, no lo sabemos sobrellevar, sino es por la ayuda precisa y especialista precisa y cuidadosa de los especialistas, como fue siempre la familia Lozoya. A través de 4 generaciones han sido los que nos ayudan a despedir a nuestros seres queridos. Así que hoy le damos nuevamente la bienvenida y las gracias a Baltasar Lozoya, el amigo de todo Chihuahua, para que nos siga platicando de la empresa que empezó una vez su bisabuelo, pero él la ha sostenido, Baltasar la sostuvo por muchísimo tiempo, la conoce profundamente y pues gracias por estar aquí y platicarnos más. Fabi, muy buenos días. Pues aquí estamos para servirles para cualquier tipo de información, con mucho gusto estamos aquí. Es un gran rescate, la verdad. Yo te platicaba que fue el primer muerto que vi fue ahí en la cineraria y nos llevaron de la América porque era un pariente mío y creyeron que éramos muy cercanos. Yo creo que estaría como en 5º de primaria, algo así. Ya vamos a hacerle valla y no sé qué. Pero pues es que es toda una institución la cineraria. La verdad es que pues se han llevado a su último final a la mayoría de las familias de Chihuahua. Todos tenemos algo que agradecerles a ustedes. De nada. Habíamos platicado con Balta la semana pasada que esta agencia funeraria la inició su bisabuelo y luego la continuó su abuelo y luego y fue cineraria desde el principio. Inhumaciones Lozoya. Inhumaciones Lozoya. Y ya cuando mi abuelo, al fallecer mi bisabuelo, mi abuelo Daniel opta por separarse de Inhumaciones Lozoya, él pone Funeral La Cineraria. 39 más o menos. Fue cuando empezó. Sí. Ok. ¿Y qué fue lo que fueron agregando a la empresa? ¿Cuáles servicios fueron ideando ustedes? ¿Innovaciones? Como te hacía el comentario la semana pasada, cuando fallecía una persona, por lo regular era velado en su domicilio, que era una cosa muy incómoda, porque al estarse velando la persona, mientras el carpintero de la localidad se encargaba de elaborar el ataúd. Entonces, pues la gente que acudía al velorio, pues, eran
mucha gente y a toda esa gente pues había que facilitarles muchas veces servicios sanitarios, café, agua, y en realidad pues la familia en los domicilios no estaban preparados para eso. Ajá. Entonces, el hecho de que las funerarias empezaron a proporcionar los servicios de capilla, eso pues vino aligerando mucho la carga para las familias, ¿verdad? Porque cuando fallece algún familiar, uno se vuelve así como medio loquito, ¿verdad? Sí, no Se tienes cabeza. empieza uno a pensar Ujú. de todo Ujú. y pues no tiene uno cabeza para muchas cosas, ¿verdad? Exacto. Y nosotros como empresa funeraria, pues nosotros auxiliamos a las familias en todo ese tipo de aspectos, cualquier tipo de orientación. Había familias en que ya nos tenían tanta confianza que lo único que nos decía, falleció mi familiar en X hospital o en el domicilio y ustedes háganse cargo de todo. Entonces nosotros, pues, por la experiencia que teníamos, les íbamos dando nosotros las pautas a seguir a la familia, ¿verdad? Uh-huh. Que si conseguir alguna documentación, incluso el hecho de conseguirles en dónde celebrar su servicio religioso y por último dónde iba a ser la última morada de la persona fallecida, llámese en este caso hacer los arreglos en el cementerio donde se iba a ser sepultada la persona. Sí, es cierto. Oye, Balta, ¿y innovaciones que tú hayas vivido, que tú me digas, a mi papá se le ocurrió hacer esto, estos cambios hubo, este resultado tuvimos? De momento... Bueno, te lo dejo de tarea y a ver si va saliendo ahí en esta media hora donde vamos a disfrutar a Balta. Estábamos platicando la vez pasada que hay que hablar de cómo se maneja un cuerpo, cómo se le da el tratamiento, es que yo no sé cómo decirte. Bueno, mira, primeramente, cuando fallece una persona, la familia escoge qué funeraria va a ser el encargado de hacer del servicio, ¿verdad? Sí, más ahora que ya se tiene el servicio a futuro, ¿verdad? Sí. Ya todo está resuelto. Entonces, esa es una innovación, los servicios a futuro, ¿verdad? Entonces, la familia ya se encarga de hablar a la funeraria de su elección y la funeraria se encarga de ir a recoger el cuerpo donde se encuentre, llámese en algún hospital o en domicilio. Y si por causas no sé, de violencia haya fallecido por algún accidente o algún tipo de muerte violenta, entonces también vamos nosotros a recoger el cuerpo en este caso a las instalaciones del CEMEFO, ¿verdad? Ya cuando tenemos el cuerpo ya en la funeraria, entonces ya se procede a preparar el cuerpo. En este caso, el cuerpo, al empezar el embalsamamiento, se hace una pequeña incisión en la base del lado derecho, en la base del cuello, una incisión de unos 10 centímetros para localizar la arteria yugular. Vamos a decir así, la yugular, ¿verdad? El cuerpo, a la hora de estar inyectando el líquido a embalsamar, tenemos el embalsamador tiene que tener la gracia, vamos a decir así, de acomodar las facciones, los músculos faciales para darle un tono de descanso a la persona fallecida. ¿Y qué es con masaje? Exactamente. Sí. Con puro masaje, con las manos le pone uno tantita vaselina, ¿verdad? Y entonces ya empieza uno a acomodar los músculos faciales, ¿verdad? Posteriormente, pues ya la preparación ya sigue ya su curso, ¿verdad? La preparación de un cuerpo normal se lleva aproximadamente como 2 horas. Ahora, el embalsamar un cuerpo es sustituir la sangre por un líquido que lo va
a conservar. Mucha gente me preguntaba, ¿qué hacen con los dentros? Los dentros ahí se quedan. Imagínate cuántos fallecimientos hay diario, ¿qué se haría con todo no, eso, verdad? Sí. Entonces, de hecho, es lo único que se retira. Se retira la sangre y se sustituye por un líquido conservador. Ese líquido pues tiene algunos compuestos químicos, tiene formol, tiene alcohol, y a un cuerpo de una complexión normal se le aplican aproximadamente como unos 4 litros de líquido embalsamar. Uh-huh. El líquido también trae colorantes que sustituye el color rojo de la sangre, que es la que nos da la tonalidad al cuerpo. A ver, ¿cómo? ¿El líquido lo pintan para que dé un tono más bonito al... Sí, exactamente. Qué interesante eso. Mi abuelo, Daniel, en alguna ocasión mandó a hacer un estudio de los líquidos de embalsamar. El líquido de embalsamar nosotros lo comprábamos en Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos siempre ha sido cabeza en servicios funerarios, ¿verdad? ¿Sí? Para todo. Entonces, nosotros comprábamos los líquidos de embalsamar allá aquí en El Paso, pero había ocasiones en que se tenía tanto trabajo que se nos acababan y pues había que estar preparados para eso. Por consiguiente, Daniel Lozoya mandó un día a que se le hiciera un desglose de qué eran los compuestos que tenía ese líquido. A un laboratorio X aquí en Chihuahua. En este caso yo recuerdo que parece que el doctor Bencomo Lazo Sí, fue me imaginé. el químico, fue el que hizo ese trabajo. Y ya nos dio lo que viene siendo la fórmula de líquido embalsamar. Las proporciones. Sí. Y nosotros empezamos a preparar ese líquido aquí en Chihuahua. Y mucho más barato. Claro, de hecho, compraba uno las cajas que traían 24 botellitas. Y como te digo, había ocasiones en que había mucho más trabajo y se agotaba ese líquido. En cambio, ya haciéndolo aquí, pues ya teníamos nosotros nuestra reserva, ¿verdad? Uh-huh. Eso es el bueno, te quiero preguntar ahí de que en la frontera también, ¿no? Que los aduanales pues tenían todo, no tenían problemas con eso, porque no era importación como ahora, sino en la frontera todo el mundo te detenía las cosas para cobrar una mordidilla. Claro, sí, como siempre se manejó esa situación, ¿verdad? Al traer nosotros los líquidos, pues había que tener un arreglo con las autoridades, ¿verdad? Que nos dejaran pasar. Y en este caso, cuando empezamos nosotros a elaborar el líquido, pues entonces ya no fue necesario. Se acabó, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y las 24 botellitas eran de al litro? Sí. Uh-huh. Entonces eran para 6 difuntos. Exactamente, sí. Fíjate, ¿no? Pues Pero era mucha pasadera. Teníamos que ir cuando menos una vez allá al Paso, pues para adquirir Uh-huh. ese producto. Bien troca, ¿no? Bueno, lo manejábamos en lo que fuera, ¿verdad? Con tal de tener el líquido aquí. Oye, y lo de la sangre, ¿a dónde la tiran? Bueno, la sangre se tiene que depositar en un contenedor especial que así lo pide Coespris. Ese contenedor, al recibir la sangre, se le tiene que mezclar con cloro, ¿verdad? Ya estando ya clorificada la sangre, entonces ya se puede desechar al drenaje. Exactamente. Pero antes no, tiene que ser tratada con ese procedimiento. ¿Eso es a partir de cuándo, Walter? Me refiero a partir de cuándo empezó eso de mezclarla con cloro. Esa reglamentación. Me imagino que a ti te tocó ver el cambio. Sí, que sería más o menos como a principios del 2000 que tuvimos ya la exigencia de... ¿Y antes de eso qué pasaba con esa? Había que tirarla al resumidero. Ah, sí. Sí. Bueno. ¿Y la boca? Es que a veces se abre. Bueno, ya acomodándose los músculos faciales, ¿verdad? No, ya no. Para empezar,
empieza a tomar el cuerpo su rigor mortis, ¿verdad? De que empieza a endurecerse, Sí, ¿verdad? ya El cuerpo. que hace Sí, cada vez más en exactamente. movilidad o flexibilidad, ¿verdad? Exactamente. Sí, antes, incluso a mí me tocó ver embalsamamientos en las que se tenía que suturar, coser la boca para que no se abriera, ¿verdad? Y luego ya después ya viene un producto, un pegamento muy fuerte que con unas gotitas, pues ya nomás uníamos los labios. Pero se para que veía no. pegado, se veía, o sea, se veía como el jaloncito, algo así. Entonces, sí, bueno, por eso me di cuenta que algo le ponían en la boca. ¿Quién sabe No, dónde vi eso pero un buen embalsamador, ¿verdad? yo? Ujú. Tiene que fijarse en todos ese Ah, tipo no, bueno, de pues sí, detalles, ¿verdad? ¿verdad? Pero ahí Para trabajo que no se chambosillo, vea. ¿sabes? Exactamente, sí. Ok. Y y luego no los lavan ni nada, no se chorrea el cuerpo. Sí, ¿cómo no? Ah, ok. Al hacer la incisión aquí en la base del cuello, que tienes que sacar un poco la arteria, ¿verdad? Ujú. Para hacerle un pequeño corte de media luna, en la cual en un lado vas a poner un tubo, ese tubo está conectado a una bomba en la cual depositaste, dependiendo, como te digo, de la constitución física de la persona, se depositan aproximadamente los 4 litros y la bomba se va a encargar de estar inyectando el líquido a presión. Ujú. Al mismo tiempo, por otro lado, se pone otro tubo, un drenador, Ujú. de la cual va a estar saliendo la sangre, ¿verdad? Ujú. Hay ocasiones en que los cuerpos, dependiendo del tipo de enfermedad o el tiempo de fallecido, pues empiezan a presentar algunos cúmulos en la sangre, ¿verdad? Entonces, O sea, como gorditos en la sangre, ¿o qué? ¿Qué son cúmulos? cuando se coagula, Coágulos. sí, Ajá. cuando se coagula la Ajá. sangre, hay que desbaratar esos cúmulos, ¿verdad? Ujú. También por medio de masajes. Y todo se va viendo a la hora de estar embalsamando. Tienes que estar desbaratando lo que se ha acumulado para que pueda tener toda la circulación. Ya cuando el cuerpo ya empieza ya a arrojar el líquido embalsamar, entonces ya sabemos que ya el cuerpo, y también lo checas por medio de la bomba, ¿verdad? Ya te das cuenta de que ya el procedimiento de inyección ya terminó. Pero el líquido se queda ocupando las venas. Exactamente. Uh-huh. Y luego posteriormente, aquí en la boca del estómago, ahí se introduce un tubo que será como de 20, 30 centímetros, que se llama trocar. Ese tubo va a estar succionando o te va a succionar todos los líquidos que se contengan en la caja torácica, porque ese líquido muchas veces se empieza a descomponer. Un cuerpo se descompone muy pronto dependiendo del estado del tiempo. Si está haciendo mucho calor, en 2 horas ya empieza el cuerpo a descomponerse, a arrojar líquidos, ya sea por la boca, por la nariz. Entonces, imagínate a la hora de estarlo velando, si no se hizo bien la preparación del cuerpo, eso daría muy mala presentación, ¿verdad? Sí, claro. Aparte de que huele muy mal. Sí, sí, Entonces, claro, impacta mucho en los dedos, ¿verdad? Estás viendo eso. sí. Ujú. Entonces, ya se hace la succión de todos los líquidos que se contengan en la caja torácica y posteriormente se inyecta también otro líquido que es un poquito más fuerte que el líquido que se inyectó por las arterias, ¿verdad? Ujú. Un líquido le llamamos nosotros líquido de cavidad, porque va a ocupar el líquido que se extrajo de la cavidad torácica. Ujú. Y es, como te digo, es un poquito más fuerte, los compuestos químicos, contiene, por ejemplo, más formol, más alcohol, de lo cuales van a estar embalsamando el cuerpo. Ya hecho ya ese procedimiento, entonces ya se procede a sanear el cuerpo, a limpiarlo, ¿verdad? Ujú. Y posteriormente vestirlo. Y por último, lo que viene siendo
la estética, maquillaje. que es el maquillaje, Ujú. ¿sí? O sea, un embalsamador debe de tomar cursos hasta de maquillaje, Sí. ¿verdad? Sí, no, es muy, muy interesante. Ahora, con respecto a los embalsamamientos, Tú sí lo maquillaste. sí me tocó, Sí. sí. En, existen dos tipos de embalsamamiento. Uno que se llama, o sea, en situación normal, que es el con que le estaba platicando, o el otro que es el arterial, que ese tipo de preparación es más laboriosa, porque ese es cuando se recibe el cuerpo que fue que recogimos en el CEMEFO. Entonces los médicos forenses, para determinar la causa del fallecimiento, abren el cuerpo, abren el tórax, hacen una trepanación acá arriba en la cabeza, Ok. y ahí se determina cuál fue la causa de fallecimiento Y de entonces la ya persona. tendría muchas fugas, ¿no? Exactamente, porque muchas veces retiran los órganos para estudiar cuál fue más o menos el tipo Újole. de coloración, el tamaño del órgano, todo ese tipo Sí, de si está detalles. golpeado o algo. Sí, Ujú. entonces ellos ya determinan cuál fue ¿Y luego ustedes qué hacen con eso todo al- abierto? a la hora de que recibimos nosotros el cuerpo, ya lo recibimos ya cerrado, cocido, Pero donde nomás hicieron por encimita. exactamente, pero hay que volver a abrir, porque a la hora de estar inyectando, que se inyecta por donde sí. mismo, aquí en la base del cuello, a la Está hora de estar todo inyectando, roto. se empieza a notar donde empiezan a surgir las fugas, y hay que suturar donde está la fuga para darle la continuidad. Entonces, esta preparación se lleva aproximadamente como unas 6 horas, es un poco más tardado, ¿verdad? Por supuesto. Todo depende Ujú. de la situación en que nos entreguen el cuerpo. Ok. Oye, Balta, ¿dónde compraban las carrozas? ¿Aquí se vendían en las agencias? ¿O dónde las compran ahorita? Porque yo nunca he visto una agencia que anuncie una carroza. Bueno, Entonces no sé cómo le hagan. en realidad las carrozas Se mandan se estaban importando de Estados Unidos, Ujú. pero ya aquí en México ya hay algunas fábricas que hacen transformaciones de alguna, cualquier tipo de vehículo. Si se lo lleva a esa gente, ellos hacen la transformación. Probablemente hayan visto en la televisión un señor que tiene un negocio que se dedica a eso en Guadalajara, que se llama Vaca Meter, y ellos son los más conocidos para hacer Sí. ese tipo de... ¿Y qué marcas son? Chevrolet, ¿no? Algo así. La marca que les lleve uno, Ellos, porque ellos hacen la o sea transformación. que una carroza no es fabricada. No. De hecho, en Estados Unidos sí hay compañías que se dedican a hacer única y exclusivamente carrozas, ¿verdad? Allá por lo regular, y la marca más conocida es la Cadillac. Esa es la carroza más conocida. Entonces... ¿Y cómo en cuánto andará? No sabemos. No, depende del Pues tipo de... carísima, ¿no? Sí son... Porque es sí un son vehículo caras. especial y luego todavía Ujú. Cadillac y luego Sí. todavía con detalles adentro especiales. Te digo, aquí en México, esa compañía que hacía mención ahorita, están haciendo muy buenas transformaciones y dejan los carros en muy buena presentación, ¿verdad? Ajá. Contiene todo lo que tiene alguna carroza de fábrica americana. Sí. Sí. Y la carroza que tenían ustedes, esa que se abría por las puertas, 3 puertas, algo así. La Three-Way. Three-way. 3 caminos. Sí, lo que pasa es que esa carroza era una Cadillac modelo 59, de la cual se abría la puerta posterior y las laterales. Entonces, eran 3 caminos porque al abrirse las puertas laterales, por ahí uno podía subir o bajar el ataúd, Ajá. y tenían muy bonita presentación esa. Sí. Sí. ¿Y esa qué marca era? Cadillac. Cadillac Sí, también. ajá, sí. Ok. Ajá. Como te digo, Cadillac son varias compañías. Ahorita no recuerdo los... Meteor, por ejemplo, era una compañía en la que se me viene ahorita a la mente, y te fabricaba carrozas
del año, ¿verdad? Ujú. Eso era el... Y luego se trasladaron para acá, ya tenemos que ir cerrando. Se trasladaron acá a la Riva Palacio. Ese local era de ustedes, ¿cómo lo adquirieron? ¿A quién se lo adquirieron? ¿A quién le vendieron aquel en donde todos los conocimos? En el centro, en la Vicente Guerrero y Allende, estuvimos funcionando durante mucho tiempo, pero a la modernidad de que no había mucho estacionamiento, entonces teníamos servicios en los cuales acudía mucha gente y desafortunadamente ahí en la Vicente Guerrero no teníamos espacio. Entonces tuvimos que ¿cómo se llama esta compañía? Peñoles de México. Ah, la minera. La minera industrial Peñoles. Ellos estaban vendiendo esa casa y nosotros le hicimos la transformación para que quedara como funeraria, ¿verdad? Claro que tuvimos algunos problemas con los vecinos que no querían que fuera a establecerse. Claro, obvio. La que más se quejó fue una directora de la escuela Ballina, que porque era un negocio contaminante, de la cual no fue cierto, dado que COESPRES pues, nos autorizó poder funcionar. Okay. Sí. Pero las naranjas se daban muy especialmente. ¿Ah, sí? El naranjo. Bueno, eso fue ya un naranjo que teníamos en el centro. Sí. Y entonces, y fue como adquirieron ese local. Sí. Lo adquirieron ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la Vicente Guerrero y Allende? Te digo, mi abuelo empezó ahí en esa dirección desde 1939 más o menos. 39. Sí. Y se despidieron de él como en el 2013. Más o menos. 39, Sí, 26. Al no poder ya darle el mismo servicio, ¿verdad? A las familias, porque pues no había, teníamos un estacionamiento muy pequeño, estoy hablando de para 4 o 5 carros. 72 años más o menos. Sí. Bien. Bueno, ok, pues Walter, te agradecemos muchísimo, se nos acabó el tiempo y Walter nos deja aquí muchos datos de lo que fue la historia de servicios funerarios de toda su familia. Realmente todos les agradecemos que nos hayan como auxiliado tanto en esos momentos tan difíciles y todos testimonios de los que yo he oído siempre de excelentes servicios, sobre todo una caridad en el corazón tremenda, gigante de la familia Lozoya. Así que no es nada más mi invitado, sino es un homenaje a toda su familia, porque realmente hay que agradecer todo lo que han hecho por nuestros despidos tan dolorosos. Muchas gracias, yo los espero el próximo lunes y con el favor de Dios. Y gracias por escucharnos. Se queda el video en Facebook de Fascinarte. Gracias, Walter. De nada. Se me olvidó mencionar a mi hermano. Mi hermano es el mejor embalsamador de Chihuahua. Fíjate, sí, pues Sí, es que sí. qué bárbaro. Sí, también ha estado siempre muy pendiente. Y qué bárbaro, muy propio, con mucho estilo. Sí, verás que es admirable. No, pues yo le quería mandar saludos a los de Rotaract, que son nuestros grandes amigos, pero de repente se acaba el tiempo, Dios mío. Qué rápido, ¿eh? Sí. Qué rápido se pasa. Bueno.